Y el sufrimiento es parte de esta vida. Los que tenemos más años sabemos que es así. Algunos han sufrido de muy chiquitos, otros no tanto, pero la vida está llena de sufrimientos. Y es interesante con el tema del sufrimiento porque normalmente uno piensa que sufre más que otros, ¿no es cierto? Que uno ha tenido una vida más sufrida que la de otros. Pero si cada uno de nosotros contara su historia, todos tendríamos acá historias de sufrimiento. Pues este es un mundo de dolor, es un mundo de sufrimiento. Es un mundo donde hay dolor. Y enfrentar el dolor es una de las claves para poder vivir mejor. Porque cuando uno no enfrenta bien el dolor, ese dolor te consume, te angustia, te voltea, no te permite ver nada de las otras cosas que sí existen, ¿no es cierto? El dolor lo que hace es poner como un filtro sobre todas las cosas. El dolor es todo. Y en realidad no es todo. Hay un montón de cosas buenas que tenemos, hay un montón de cosas buenas que están pasando en medio de situaciones de dolor. Hay momentos donde el dolor termina o desaparece por un tiempo. Todos hemos tenido, ¿no? Después de un fuerte dolor y después puede volver a comenzar otro, porque esto no es el cielo. Esto no es el cielo. En el cielo no va a haber más lágrimas, más dolor. Pero en este mundo tendremos aflicción. Pero confiamos. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Hay una comunidad en el sufrimiento, ¿no? Una comunidad entre aquellos que sufren por las mismas cosas. Y todos lo hemos experimentado, ¿no? Porque cuando uno se encuentra con personas que pasaron lo mismo que uno, se da cuenta que esa persona, ¿qué pasa? ¿Te entiende? Por ahí nadie más te entiende. Pero el que pasó por lo mismo te entiende. Porque hay un vínculo natural entre aquellos que han sufrido profundamente cosas similares. No importa de dónde vienen, cuál es su cultura, no importa ni su historia. Pero como sufrieron lo mismo que nosotros, cuando yo hablo con esas personas, ¿qué pasa? Hay una empatía distinta, hay algo que me une con esa persona que de repente nada más me uniría. Y es interesante, las personas que han sufrido mucho están excepcionalmente equipadas y calificadas para consolar a las personas que sufren. O sea, si uno busca quién es el mejor consejero, quién es la mejor persona que podría estar con aquella persona que sufre, bueno, es alguien que ha pasado por lo mismo. Por eso existen las comunidades terapéuticas, las comunidades de personas que han pasado por lo mismo, grupos de todo tipo que se encuentran con personas que han pasado por las mismas situaciones. Aún en la rehabilitación de adicciones, personas que se han sido rehabilitadas son las personas que están mejor equipadas para ayudar a aquellas personas que están queriendo salir, en cualquier área. Y es interesante porque cualquier persona puede acercarse a consolar, y es bueno que lo hagamos. Cuando uno encuentra a una persona con dolor, uno va a consolar y está bien hacerlo. Pero esa persona, de repente, cuando se encuentra con esa persona distinta, esa persona que ha pasado por lo mismo, de repente siente algo nuevo, algo que le da luz, porque le da esperanza. Una esperanza de que es posible pasar este sufrimiento, es posible enfrentar esto. Hay alguien que pasó antes por esta situación, hay alguien que ya pasó y me entiende, que hay vida después de esto. Porque si hay algo que hace el sufrimiento, es que el consuelo de aquellos que han sido consolados da vida a aquellos que necesitan consuelo. Da vida. No es simplemente empatía, no es simplemente entenderlo, sino que le da vida al otro, le da esperanza. Le dice, vos podés, yo pude, vos podés. Hay luz después de este túnel. Y es hermoso, porque las personas que hacen esto, de repente, sienten una felicidad interior, las que dan empatía. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que su dolor no fue en vano. Y de repente encuentran su propósito en el sufrimiento que han pasado. Y esto es muy interesante porque le da fuerzas a la persona. Cuando uno se encuentra así con gente así, a mí me ha pasado, me acuerdo cuando yo había perdido a mi papá, era muy chico, mucha gente vino a consolarme, pero de repente un adolescente de una iglesia vino y había muerto el papá hacía poquito igual que el mío, nos juntamos y él me entendía igual que nadie, y tenía 15 años igual que yo, pero de repente él había pasado por lo mismo que yo y nos quedamos horas charlando, y no es que tenía alguna doctorado en consejería, ni que era alguien capacitado para eso, ni que era súper espiritual, simplemente había pasado por lo mismo. Y Dios lo había consolado a él, y él me explicaba lo que él había pasado y cómo yo podía ser consolado de la misma manera.
Porque si hay algo que pasa es que cuando uno consuela, consolar también da vida al que consuela. O sea, cuando uno consuela al otro, es interesante que uno mismo encuentra vida. De repente uno se siente mal y empieza a ver a alguien que sufre. Va al lado, le dice algo y de repente uno mismo toma poder y valentía porque entiende el propósito del dolor y el propósito del sufrimiento. Hoy vamos a terminar esta serie mientras esperamos. Es una serie para mí hermosa y espero que hayas visto todo y si no, podés mirarlo en mi canal de YouTube, ahí están todos los mensajes, son mensajes para que los vuelvas a ver, mensajes para que vuelvas a repensar, son cosas esenciales en la vida, porque si hoy no estás pasando dolor, mañana vas a pasar dolor. Esta vida es un mundo de dolor y tenés que estar capacitado. Tenés que estar capacitado por Dios para enfrentar el dolor. Y toda esta serie respondía a la pregunta, ¿qué hago cuando no hay nada que pueda hacer? Cuando estoy contando los días, cuando estoy marcando la roca, ¿no? Y pasan las semanas y las cosas son parecidas y no hay respuesta, o por ahí peor se vuelven las cosas, ¿no es cierto? Y bueno, cuando uno espera, no tiene que caer en la tentación de pensar de que Dios está ausente, porque Dios no está ausente. Digan conmigo, Dios no está ausente. Repetidlo siempre, Dios no está ausente, Dios no es apático con tu dolor, Dios no es que no le interesa, Dios que no está ahí arriba ocupado con cosas celestiales, con problemas de los ángeles, Él no está apático a tu dolor, entiende tu dolor, pero finalmente Dios no está enojado, no está pagando una culpa por tu dolor. Salvo cuando uno se mete una macana y sufre por las macanas que hace, las demás cosas, no es que estás pagando una culpa, no puedes llevar culpas toda la vida. A ver, todos nos hemos equivocado, imagínense si uno tiene que llevar las culpas de toda la vida. Esto me pasó por lo que hice en el año 1913, no es así, no se puede vivir así, no se puede pagar la culpa de los antepasados, no se puede, no es así. ¿Quién pecó? Estos sus padres, no pasa por ahí. El sufrimiento es parte de esta vida. Digan conmigo, el sufrimiento es parte de esta vida. Y es interesante por el apóstol Pablo, un hombre que sufrió mucho, nos explicó el secreto del contentamiento, el secreto de estar bien cuando uno tiene mucho y cuando uno tiene poco, cuando uno la pasa bien y cuando la pasa mal. Pero él nos dijo, en prisión, sabiendo que no iba a salir, sabiendo que iba a morir, escribe una carta hermosa a los filipenses, y él dice una cosa muy importante, yo no puedo con esto, pero Él sí puede. Y finalmente Él puede a través de mí. Lo que está pasando, yo no puedo, Él puede a través de mí. Y por eso es muy importante darte cuenta que cuando decimos todos vamos juntos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, tiene que ver con esto. Yo no puedo enfrentar este dolor, yo no lo puedo, Señor, yo no doy más. Yo me lo aguanto más. Y es bueno decirle al Señor, es bueno llorar y despatarrarse y patalear todo. Yo no puedo. Pero después de que pataleaste y golpeaste por todos lados y anduviste gritando en medio del campo, lo que tenés que salir y decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Vamos juntos de nuevo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y esto es muy importante porque una cosa que uno tiene que saber es que mientras uno espera, tenés que creer que Dios está trabajando dentro tuyo para madurarte. Este dolor no es sin sentido. Lo que está pasando, Él te está madurando, te está formando para ser como Cristo. Y por eso Él te está madurando. Siempre recuerden que a Dios le interesa más tu carácter que tu comodidad. Y te va a formar como Cristo en todas las cosas que vas pasando en tu vida. Y por eso, como hemos visto, los escritores del Nuevo Testamento, aquellos que nos formaron a nosotros, aquellos que nos dijeron cómo se vive la vida cristiana, fueron hombres y mujeres que sufrieron mucho. Hombres y mujeres que escribieron en adversidad. No eran personas que escribieron desde una isla dando buenos consejos para una buena vida, cómo tener una vida feliz, 5 pasos para vivir en calma en medio del dolor. No, ellos escribieron en medio del sufrimiento. No eran ajenos al sufrimiento. Y lo interesante de esto, que no simplemente no eran ajenos al sufrimiento, sino que seguían creyendo que Dios era bueno en medio del sufrimiento. Y a pesar de que Dios no les sacaba el sufrimiento, seguían creyendo que Dios era bueno. Y no había un divorcio, como a veces sí nosotros enfrentamos. El apóstol Pablo, recuerden que había recibido algo que era doloroso, humillante y debilitante. Y por ahí vos estás pasando algo doloroso en tu vida. Doloroso, ya no aguantas más, tenés mucho dolor. Y que te humilla pasarlo.
en algunos casos te debilita porque no te permite hacer un montón de cosas lo que está pasando. Y finalmente, en algunos casos, no siempre, es permanente. Y decís, ¿qué hago en medio de esto? Pero para terminar la serie, hoy vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con lo que hablamos al principio, que es la oportunidad de aprender a usar tu dolor, de reciclar tu dolor. De reciclar tu dolor. Porque Dios no desperdicia ninguna lágrima que vos derramás. Él está en cada momento de tu sufrimiento. Y esto va a responder a qué hacer cuando no hay nada que podés hacer. ¿Qué hacer mientras estás sufriendo? Y vamos a ver entonces en la carta de 2 Corintios, la carta misma donde el apóstol Pablo había hablado del aguijón en la carne, que nos lleva a nosotros a pensar en este hombre que sufría, este hombre que pasó de todo, este hombre que llevó el evangelio como nadie, y él elige comenzar su segunda carta a la iglesia de Corinto, una ciudad que hoy podés visitar, y comienza el capítulo 1, versículo 3, diciendo lo siguiente: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es Padre que nos tiene compasión y es el Dios que siempre nos consuela. Y este es un mensaje para los papis. Los papis tienen que ser papás de compasión por nuestros hijos. Padres que se compadecen del dolor de los hijos. Padres que conocen el corazón de sus hijos. Que se dedican a conocer el corazón de sus hijos. Papá, en este Día del Padre, yo sé que vos querés comerte un asadito, pero pregúntate, ¿qué hay hoy en el corazón de cada uno de tus hijos? ¿Qué está pasando? Si los tenés lejos, llamalos, vos llamalos. Yo sé que vos estás esperando que te llamen, pero vos con papá consolador, tenés que preguntarte cómo está el corazón de tus hijos. Preguntales, ¿cómo están? ¿Qué te está pasando? Y si es posible, si los tenés acá, tomate un café con ellos y tenés una conversación con ellos. Preguntale cómo están. Andá y conocé el corazón de tus hijos y sé compasivo, alentador con ellos. Un papá como Dios tiene que ser un papá que alienta, un papá que le levanta la autoestima, un papá que se preocupa, un papá que está presente con cada uno de sus hijos. Y es interesante que Pablo escribe esta carta diciendo que Dios es un Padre, ¿qué tipo? Un Padre que nos tiene compasión, un Dios de toda compasión. Después que, si uno sigue la carta, una docena de capítulos más adelante, él va a decir que él tuvo una aguijón en la carne, una prueba muy grande, la cual tuvo 3 temporadas para orar, y que Dios le dijo, bástate mi gracia. O sea que él no está separando el hecho de que Dios le dijo no a esto y sigue siendo un padre de toda consolación. ¿Entienden? O sea, es interesante como Pablo se presenta como alguien que sigue sufriendo y sin embargo tiene un papá que es de todo consuelo. Y esto acaba de describir nuestro problema, porque a veces nos preguntamos, ¿cómo puedo confiar que Dios es un Dios y Padre de misericordia y consuelo cuando no hace cosas misericordiosas por mí? Cuando no soluciona mis problemas ya, cuando no responde a mi oración. Dios, si en verdad sos misericordioso, lo que tenés que hacer es hacer algo para quitármelo. No quiero consuelo, quiero que quites todo, ¿no? Pero la buena noticia es que el apóstol Pablo y todos los demás sabían de que Dios había permitido que algo malo le pasara con un propósito al apóstol Pablo. Y lo que te está pasando hoy, escuchen bien esto, lo que te está pasando hoy también tiene un propósito. Y es interesante, ¿no? Ahora, la palabra consuelo no es simplemente el consuelo que uno le da a alguien, no, yo te consuelo, un mimito, un versículo que uno da, una palabra de aliento, no. Acá consuelo tiene que ver con algo distinto, tiene que ver con dar fuerza para seguir adelante. Ese es el consuelo de Dios. Cuando Dios te consuela, no es simplemente que te dice yo te entiendo, es alguien que Dios viene y dice yo puedo darte fuerza, yo quiero darte vida, yo quiero darte energía, yo quiero darte lo que vos no tenés. Yo estoy acá para darte valor. Yo estoy acá para cambiar tu actitud. Yo sé que estás hoy en medio de la depresión, en medio de la angustia, en medio de las ganas de no salir más. Estás podrido de esta situación. Yo vengo a decirte, estoy al lado tuyo. Ese es el consuelo de Dios. Es poder para seguir adelante. Digan conmigo, poder para seguir adelante. ¿Qué es lo que necesitamos, no es cierto?
más que una palabra buena, más que un aliento, necesito poder de Dios. Ese es el consuelo de este Dios de misericordia. Y por eso Pablo dice, yo sigo sufriendo, pero en medio de mi sufrimiento sigo creyendo, porque tengo un Dios y Padre que me consuela, que me da vida, poder para enfrentar mi crisis. ¿Cuántos están en crisis hoy? ¿Cuántos tienen situaciones que no cambian? ¿Cuántos están en situaciones que ya han orado mucho? Bueno, Dios hoy te da poder. Es tu papá de misericordia, tu papá de consuelo, que no te abandona en medio de tu dolor. Por eso, cuando estés luchando con esto, cuando estés en medio de tu sufrimiento, no renuncies, seguí peleando, porque el dolor y la tragedia de este mundo no significa que tenés que abandonar la fe de que vos tenés un Dios bueno, un Dios de misericordia y un Dios que te consuela. Amén. Y esto es muy importante, porque el diablo siempre va a querer desviarte, pero Dios te sigue amando, Dios sigue estando con vos y no te abandona. Por eso, en el versículo 4, Pablo continúa y dice, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Y acá podemos decir, bueno, Dios está bien, todo bien, pero cuando yo oro, no oro por consuelo, ¿no? Cuando yo estoy en dolor, no oro por consuelo. ¿Qué oro? Señor, respondeme. Señor, no quiero que me consueles, lo que quiero es que saques esto. No quiero consuelo, no quiero fuerza para seguir aguantando, lo que quiero es que ya ahora tengamos todo, ¿o no? Y está bien, a Dios le gusta que hagas eso, o sea, Dios te da permiso para seguir protestando, para seguir enojado, para seguir gritando, para seguir diciendo yo quiero que termine esto ya, ya y ya. Y la verdad es que Pablo te dice, bueno, Dios es el Dios de toda consolación. Dios es el Dios de toda consolación cuando te dice que sí, claro que sí. Y cada vez que Dios te dice que sí, ¿cómo te sentís? Consolado. Pero lo que Dios quiere decirte es esto. Cuando Dios te dice que no, o cuando Dios no responde, Él te da algo superior, que es su poder para enfrentar el dolor. Y en esta mañana, mucho de lo que estamos aquí, lo que necesitamos es eso. Porque todavía Dios no contestó, ¿o no? Entonces, ¿qué necesito? Poder para enfrentar esa situación. Consuelo de Dios. ¿Qué es lo que Dios te quiere dar? Y Él continúa y dice, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. ¿Para qué? Y quiere decir que hay un propósito del sufrimiento. Para que nosotros, ¿qué cosa? Podamos, yo diría, ¿qué puedo? Bueno, yo puedo sentirme bien. Para que yo pueda seguir adelante. Para que yo pueda seguir teniendo esperanza. Y está bien, eso es bueno. Pero acá Pablo nos va a decir algo superior a eso. Y esta es la clave del mensaje esta mañana, porque el consuelo de Dios no es simplemente para que vos te sientas bien, no es simplemente para que vos tengas vida, no es simplemente para que vos tengas esperanza, sino que Él dice lo siguiente, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros, acá viene, ¿para qué? Vamos juntos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Significa que Dios te da el consuelo mucho más que para que vos te sientas bien, mucho más para que vos tengas vida, mucho más que para que vos estés con esperanza, sino que te da consuelo ¿para qué? Para que des consuelo ¿a quiénes? A otros. Y es interesante, dice, bueno Dios, pero ahora hace algo por mí, yo ahora lo que necesito soy yo tengo problemas. Y en el dolor somos egoístas todos, ¿o no? Yo quiero que yo esté bien. Yo quiero, yo estoy bien, yo. Y todos entramos en nosotros. ¿Y qué hace Dios? Dice, bueno, está bien. No es malo que te preocupes por vos, pero yo te invito a superar eso. Te invito a mirar a otra gente que sufre. Te invito a mirar que hay un montón de gente que está sufriendo y que no tiene lo que vos tenés. ¿Vos qué tenés? El consuelo de Dios. El poder de Dios, pero hay un montón de gente que está pasando por lo mismo que vos y no tiene nada. Entonces Dios te dice, yo sé que vos preferirías que cambie esto ya, yo sé que vos preferirías que hoy sea el cumplimiento, que hoy sea el llamado, que hoy sea el momento clave, hoy sea la sanidad, pero yo te invito a que en el medio del dolor, en medio del sufrimiento, creas que yo puedo usar este sufrimiento para ayudar a otra persona. Por eso, la clave es que Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Entonces, ¿para qué te consuela Dios?
Vamos juntos. ¿Para qué? Para que podamos consolar a otros. ¿Para qué te consuela Dios? Para que podamos consolar a otros. Decirlo bien fuerte. ¿Para qué te consuela Dios entonces? ¿Me entiendes? Tu dolor de hoy puede ser interpretado de dos maneras. O con bronca, con enojo, con apatía, con angustia, con depresión, y te quedás en eso. Y empezás a bailar en el tango del pobrecito yo, y está bien que lo hagas, pues es normal. O mirás hacia afuera y decís, Dios, ¿a quién puedo ayudar hoy? ¿Qué está pasando por lo mismo que yo? Ahora uno diría, bueno, pero yo no tengo fuerza. Claro que no. ¿Y qué te diría Pablo? Yo tampoco. Yo no puedo. Todo lo puedo en ¿quién? En Cristo, que me fortalece. Entonces, acá aparece algo más hermoso todavía. Que Dios nos consuela a través de ¿quién? De otra persona. ¿Cuánto ha recibido consuelo de otra gente que pasó por lo mismo que ustedes? ¿Le pasó eso? Díganme si eso es milagroso. Que eso no es maravilloso. Que eso no es un enviado del cielo. Es un ángel. Ustedes conocen los pecados de esa persona, pero es un ángel en este momento. Diríamos, esa persona que te llama, que te escucha, es enviada por Dios, ¿para qué? Para consolarte. Ahora, entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, ahora como yo te envié a esa persona, ese ángel, ahora quiero que vos seas ese ángel. Que vos seas ese ángel. Que vos seas esa persona que en algún momento de tu vida, de vez en cuando, entres en la habitación de alguien, llames a alguien, entres en la sala del hospital, entres en la sala, en la habitación de él, y seas quien consuele como fuiste consolado. ¿Entienden el concepto? Esto es muy profundo porque te hace reciclar tu dolor. Te hace entender el propósito del dolor. Dios quiere que entiendas que vos puedes hacer cosas tremendas con la experiencia del consuelo que estás recibiendo hoy. Y Pablo continúa y dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, somos partícipes del sufrimiento de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante, ¿qué cosa? Consuelo. ¿Qué es esto de participar en los sufrimientos de Cristo? Es darnos cuenta que Cristo ha pasado por todo tipo de sufrimiento antes que nosotros, ¿y nos entiende? Él sufrió soledad, él sufrió abandono, él sufrió que lo dejaran, él sufrió insultos, él sufrió todo tipo de dolores. Los mismos dolores que nosotros estamos sufriendo, él lo sufrió. Él estuvo allí diciendo a Dios, te pido que saques esta copa de mí, no quiero pasar por esto. Y él aceptó la voluntad de Dios. Él fue un hombre que pasó todo tipo de dolores y por eso no se entiende. Y yo puedo entonces identificarme con su dolor, entonces disfruto abundantemente participando de los sufrimientos de Cristo, pero también, ¿qué recibió Jesús en el huerto de Getsemaní? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué recibió cuando él estaba sufriendo? Consuelo de parte de Dios. ¿Se acuerdan que él estaba llorando y caían gotas de sangre? Por eso, y esto es muy importante, quiero que te lo lleves a tu casa, nuestra capacidad de consolar está determinada por la medida de nuestro sufrimiento. Así como la medida del sufrimiento de Jesús fue total, y Él puede consolarnos en cuántas circunstancias, en todas, tu sufrimiento, tu experiencia, esta experiencia dolorosa que no quisiste vivir, esa experiencia dolorosa que hoy estás viviendo, esa experiencia dolorosa que es tremenda en tu corazón, te va a ayudar a bendecir a otra gente que esté esperando tu palabra, tu abrazo, tu empatía, que solamente vos puedes dar. No le vas a dar simplemente un consuelo, vas a darle vida, oxígeno a esa persona que pasa por lo mismo que vos. Porque es verdad, ¿no? Y a todos nos ha pasado, cuando uno sufre, y todos nos ha pasado, que uno sufre y viene gente con buenas intenciones, se acerca y te dice cosas, algunos no tenían que callarse la boca, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, tendrías que ver qué pasó en tu vida, ¿no? Entonces de repente cae alguien que pasó lo mismo que vos y te entiende, porque pasó lo mismo y te dice, mira, no necesito que me digas nada, yo te entiendo. No necesito que me cuentes nada, yo sé lo que estás pasando, porque yo ya lo pasé. Pero ¿sabes qué te dice esa persona? Pero no termina ahí. Yo pasé por esto y Dios me dio fuerza. Yo pasé por esto y Él me consoló.
Yo pasé por esto y Él me dio lo que yo no podía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, el Dios de toda consolación a veces te consuela directamente. Te consuela directamente a través de su palabra, te consuela directamente a través de su presencia. Pero muchas veces, por eso creó en una comunidad de fe, te va a consolar con gente que pasó lo mismo que vos. Y eso es impresionante y es un regalo tremendo, que es lo que es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús son personas que han sufrido por lo mismo y te acompañan en tu dolor. Yo he recibido el consuelo de Dios y estoy diciéndote acá que hay esperanza. Por eso, Pablo continúa y él cuenta lo que pasa con su equipo. Él dice, si sufrimos, nosotros, Pablo y todos los que trabajaban con él, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Ustedes se acuerdan que Pablo sufría, lo echaban de las ciudades, lo apedreaban, lo dejaban como muerto, le pasó de todo. Y él dice, todo lo que nosotros sufrimos, lo que pasamos, es para que ustedes después tengan el consuelo. Porque nosotros somos consolados por Dios en el sufrimiento y ustedes van a ser consolados. Por eso él dice, y si somos consolados, es para que ustedes tengan consuelo. Y esto los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Y es lo que podés hacer vos con tu sufrimiento a otra gente que pasa lo mismo. A ver, cuando alguien tiene una enfermedad parecida a la tuya y vos le contás algo que pasó, la gente te entiende, ¿o no? Si alguien perdió un pariente, si alguien perdió un hijo, si alguien perdió un matrimonio, si alguien perdió lo que sea, todo lo que uno pierde cuando se encuentra con alguien que pasó lo mismo, hay vida que te transmite esa persona. Por eso Pablo termina diciendo, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Esta palabra es muy importante que te la lleves. ¿Por qué? Porque te va a dar vida en medio de esos días de oscuridad y de dolor que tenés ganas de patear el tablero. Te van a dar vida en esos días cuando querés salir corriendo. Te van a dar vida. Por eso vamos a leerlo de nuevo, desde el versículo 3 y el versículo 4, todos juntos, como si fuera que Pablo mismo te lo dice. Dios diseñó el consuelo como algo para recibir, pero también ¿para qué? Para compartir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Dios nos consuela para consolar a otros. Y este es el primer ambiente en el que muchas personas encuentran el propósito para su dolor. Hay muchos grupos que comenzaron así, gente que sufrió y de repente compartió con otros y empezó a ver que había gente que sufría lo mismo. Les voy a presentar el testimonio de mi hermana Matilde. Ella tiene una experiencia que nos va a contar en este video. Mi nombre es Matilde. En el 2016 me diagnosticaron de cáncer de ovario. Frente a esta noticia impactante tuve que hacer una pausa de mis actividades, proyectos para comenzar con estudios, cirugías, quimioterapia. Con Jeremías 33:6, que en ese tiempo Dios estaba hablando a mi corazón, le pedí sanidad y Él obró haciendo un milagro de que mi tumor maligno esté encapsulado. También usó la medicina para que mi cuerpo fuera sanado completamente. En el tratamiento donde uno pasa incertidumbre, temor, miedo, dolor, Dios me transmitió su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y muchas veces tuve que pedirle a mi esposo que ore por mí, porque a veces la ansiedad no dejaba que yo me pueda relajar. Y él se ponía a orar y era automático que Dios me daba esa paz. A veces uno necesita al otro para no caerse, porque el otro está más firme que uno y te puede ayudar a sostener en tiempos de dificultad. Sentía que Jesús estaba conmigo a través de las personas. ¿Cómo? Cuando me visitaban, cuando me daban palabras de aliento, me mandaban mensajitos, me llamaban.
me cuidaban, porque necesité cuidados también. Cuando tuve mi primer quimio, estaba pensando en mí misma, en lo que me iba a pasar, y Dios en ese tiempo me regaló otro pasaje que era en Primera de Crónicas 4, 9, 10, donde habla sobre la oración de Jabes. Así que ahí comencé a orar por el ensanchamiento de las fronteras, pidiendo una intervención de Dios para hacer que suceda algo que normalmente no ocurría. A partir de ahí, cada quimio que yo iba, miraba hacia mi alrededor y podía hablar con el que estaba al lado, podía escucharlo, podía animarlo, podía alentarlo, podía hablar del amor de Dios hacia nuestras vidas, hacia sus vidas. Y también, ¿por qué no reírnos de nuestra situación, de lo que estábamos viviendo? Al año de terminar mi tratamiento, me llama una compañera de trabajo que hacía 10 años que no nos veíamos, para sumarme a un proyecto que consistía en acompañar a otras mujeres con diagnóstico de cáncer, creando encuentros de talleres, charlas, tiempos de testimonios de sobrevivientes, mostrando empatía por el otro y confirmando que lo que a uno le pasa, Dios lo usa para edificación mutua. Mujeres que no conocían a Dios tuvieron encuentros con Jesús. Hoy algunas ya no están acá, ya están disfrutando de la eternidad. Y en estos encuentros también conocí personas que transformaron su diagnóstico, su experiencia de cáncer, en escribir todo lo que le ha pasado en libros y ser de bendición para otros. Un matrimonio comenzó a hacer talleres para familiares de enfermos y acompañarlos. Se crearon grupos de WhatsApp para orar juntos, para ayudarnos en necesidades, en orientaciones con el tratamiento. Entonces, si estás pasando por una situación difícil, si ya terminaste de pasar por una situación difícil, no te desalientes, no te enojes con Dios por lo que te está pasando. Aferrate a la palabra. Pedí ayuda. Dios sigue al control y nos usa en cada etapa de nuestras vidas. Dios te bendiga. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Es lo que Dios hace con tu dolor. Es lo que Dios espera que vos hagas con tu dolor. Porque Dios no desperdicia ninguna lágrima. Decí conmigo, Dios no desperdicia ninguna lágrima. Entonces, mientras esperamos, consolá a los que necesitan consuelo con el consuelo que recibiste. Si recibiste de Dios consuelo, consolá. Confiamos en que Dios es un buen Padre que nos consuela y a la vez permite que pasemos dolor para que podamos consolar a otros. ¿Escucharon bien? Confiamos que Dios es bueno, es un Padre que nos consuela, pero que permite que pasemos dolor para que podamos consolar ¿a quién? A otros. Porque hay un vínculo natural entre aquellos que han sufrido profundamente por cosas similares. Y las personas que han sufrido están excepcionalmente equipadas y calificadas para consolar a los que sufren. Y el consuelo de aquellos que han pasado por dolor da vida a la gente que recibe consuelo. Y este es uno de los propósitos del sufrimiento. Porque esto es importante para vos si estás sufriendo. Consolar da vida a los que necesitan consuelo. Pero también, ¿qué hace? Da vida al que consuela. Por eso, para cerrar la serie, mientras esperamos, todos tendemos a tener la tendencia a pensar de que nunca voy a ser feliz de nuevo. Todos lo pensamos. Que nada bueno puede salir de esto. Y que finalmente no tiene sentido seguir luchando. Pero lo que hemos aprendido estas 5 semanas, y espero te lo lleves en tu corazoncito, que va a ser esencial para tu vida, toda tu vida, es que de verdad puedo ser feliz. Diga conmigo, puedo ser feliz de nuevo. Algo bueno puede salir de esto. Y finalmente hay una razón para seguir luchando. Y el apóstol Pablo escribe a la gente en Filipos, también desde la cárcel,
Y esta carta de esperanza, Él nos dice una esperanza a nosotros. Él dice lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Él va a terminar su obra en tu corazón. Él va a seguir madurando tu vida y Él va a terminar lo que empezó. El que la buena obra empezó será fiel en terminarla hasta que el Señor venga. Así que hasta el fin Él va a estar trabajando en tu corazón. Por eso tenemos que recordar que Dios está con nosotros en estos tiempos mientras esperamos. No pierdas la fe mientras Dios sigue trabajando. Y Él está trabajando. Y Él está trabajando. Aunque no lo veas, Él está trabajando en tu vida. Y finalmente, Dios puede usarte para beneficio de otras personas, si decidís hacerlo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Yo no sé ustedes, pero esta serie a mí me marcó mucho. Y es algo para que lo recordes. Es algo para que te acuerdes. Dios no está ausente. Dios no es apático. Y Dios no está enojado contigo.